Entonces tome su Biblia y hoy vamos a hacer un recorrido un poco largo en la palabra de nuestro Dios. Pero antes de hacer esto, quiero contarles, de pronto algunos lo habrán visto, recordarles, hay unos comerciales que salieron hace unos años, todavía salen por ahí de vez en cuando, de un banco reconocido aquí en Colombia. No voy a decir el nombre para que después no digan que le estoy haciendo publicidad. Que su dinero está en el lugar equivocado. ¿Se acuerdan de esa expresión? Su dinero puede estar en el lugar equivocado. Hay una de esos comerciales que me llama mucho la atención porque muestran ¿cómo se llama esto? Una UCI, un lugar de cuidados intensivos donde tienen un enfermo. Y el enfermo está conectado a un poco de aparatos. Y el aparato suena pip, 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 ¿cierto? Resulta que llega una persona, un empleado del aseo, con unos audífonos puestos, escuchando música, haciendo ruido, y con una aspiradora y está haciendo el aseo y de repente la aspiradora se le apaga y se da cuenta que la aspiradora donde lo tiene conectado afuera se le desconectó y que no le alcanza para terminar donde debe terminar. Entonces coge el conector, busca por allá un toma corriente donde hay conectado algo, desconecta lo que está conectado y conecta la aspiradora, una vez más. Y sigue aspirando como si nada. Y mientras tanto el paciente se murió. Porque el aparato que él desconectó era el aparato con el que mantenían vivo al paciente. Entonces, por eso su dinero puede estar en el lugar equivocado. Ahora, la pregunta que hoy, con la cual nos vamos a hacer en esta mañana es, ¿está tu fe en el lugar correcto? Te voy a hacer esta pregunta para que te la analices. Pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿dónde está tu fe en estos momentos? Porque es una pregunta bíblica. ¿Dónde puede estar nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Y hoy vamos a estudiar mucha historia de Israel, que tiene que ver con las grandes conquistas del pueblo de Dios, que de una u otra manera también representan nuestras grandes conquistas. Pero también vamos a mirar los fracasos de Israel, que también pueden representar nuestros grandes fracasos. Y la historia que vamos a leer hoy, no la vamos a leer toda porque es demasiado larga, pero vamos a tomar una parte de la historia para analizarla. En el capítulo 3 del primer libro de Samuel, capítulo 3. Y yo quiero que leamos solamente una parte. Y vamos a leer del verso 1 inicialmente hasta el verso 12. Dice la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 12. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pues Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel. Y él se paró y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate.
Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque la historia continúa. Y quiero que empecemos a partir del llamado de un hombre llamado Samuel. Ahora, ese nombre está allí, pero allí puede estar el nombre de cualquiera de nosotros, de John Henry, de Luis, de Carlos, de cualquiera de nosotros. Puede estar el nombre ahí. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados antes de que conociéramos a Dios. Lo que pasa es que para poder darnos cuenta que fuimos llamados, tuvimos que pasar un proceso. Y lo mismo pasó con Israel, y vamos a salirnos un poquito del contexto de Samuel, pero vamos a ubicarnos ya en el pueblo de Israel. Israel llega de Egipto, conquista la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Ellos se toman varias ciudades de Canaán, y allí en varias de esas ciudades se establecen, y hay una ciudad específica en el norte de Israel llamada Silo, que es el lugar donde establecen el tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan del tabernáculo que Dios les dijo a ellos que tenían que montar el tabernáculo? Donde iban a guardar el arca del pacto, la tienda de la reunión. En Silo montan el tabernáculo, allí ponen todo el sistema de sacrificios. En ese lugar se queda el arca de la alianza, símbolo del poder, de la autoridad y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un instrumento un tanto misterioso hasta el día de hoy. Todavía la gente se pregunta qué pasó con el arca de la alianza. Pero bueno, resulta que cuando entramos al libro de los jueces después de Josué y miramos el libro de jueces, en el libro de jueces Israel comienza a combatir contra esos residuos de pueblos que quedaron en la tierra prometida. Entonces, unas veces es un pueblo, otras veces es un pueblo, pero uno de los pueblos que más le hace daño a Israel son los filisteos. Y resulta que ellos me sorprende enormemente, y se lo digo con gran asombro cuando estudié el texto, me sorprende enormemente que en el libro de jueces no se hiciese ninguna mención al arca de la alianza, ni al lugar de los sacrificios. Y le digo ¿por qué? Porque la gente estaba preocupada por sus heredades, por sus ciudades, por sus problemas cotidianos, porque allá vienen los filisteos y nos van a robar el sembrado. Esas eran las preocupaciones de la gente, por eso Dios tenía que levantar jueces que los libertaran. Y uno de los últimos jueces se llama Sansón. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Pero ¿qué sucedió con Sansón? Sansón era un hombre tibio espiritualmente hablando, y por eso al final termina capturado por los mismos filisteos, que lo ponen de payaso de circo, o de mono de circo. Y al final él, en un último acto de desespero y de revancha, vuelve y recobra las fuerzas, y con su fuerza destruye los pilares del lugar donde lo tienen prisionero, y todo ese lugar colapsa y mata no solamente, lo mata solamente a él, sino también a todos los filisteos que estaban celebrando la captura de este hombre. Triste historia de un hombre, al cual la Biblia también lo denomina el hombre de la fe. Triste historia, pero es la realidad. Entonces vemos un pueblo que supuestamente era el pueblo de Dios, pero que habían perdido ese referente de quién era Dios en sus vidas, porque no entendían cuál era el Dios al cual estaban siguiendo. No lo entendían. Cuando abrimos el libro de Samuel, nos damos cuenta que ellos siguen haciendo sus sacrificios
en ese lugar. En el capítulo 1 nos dice, en el versículo 3, hablando de la historia del papá de Samuel, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofní y Finees, sacerdotes de Jehová. Y tenga muy claros los nombres de estos dos varones, de Ofní y Finees, o mejor dicho, tenga claro los hijos de Elí, porque ahí hay una cosa gravísima que está pasando en el pueblo de Dios. Resulta que, de acuerdo a la historia, habían unas directrices de Dios para que el sacrificio se hiciera de una manera específica. Por ejemplo, habían sacrificios que todo el sacrificio que se hiciera se debía consumir completamente en el fuego, porque eran sacrificios de holocausto por los pecados del pueblo. No podía quedar ni un pedacito de carne, todo tenía que ser pasado a fuego. Habían otros sacrificios de los cuales una porción se apartaba para el sacerdote y para su familia. Pero no era la carne que él quisiera ni la que él pidiera, sino la carne que estaba destinada. Era una parte de la carne, no era ni la mejor ni tampoco era la más maluca, la más garruda. Sin embargo, los hijos de Elí, que se supone que eran los sacerdotes, debían conocer la palabra, debían conocer la estructura de lo que Dios mandó, no lo hacían así. Porque ellos, en el sacrificio, había una parrilla más o menos así, donde se consumían las carnes o se ponían ollas allí a cocinar la carne. Y ellos mandaban un criado, ni siquiera iban ellos, mandaban un criado. Hey, Mateo, párese, venga. Eso. Entonces él llegaba con un tenedor grande, un tenedor de esos de los que hacen los asados. Sáqueme la carne mejor. Y él llegaba y empezaba a meterse. Listo, gracias, Mateo. Y él metía el tridente y sacaba la parte más pulpita de la carne para llevársela a los sacerdotes. No respetaba siquiera que eso se consagrara. Eso era una de las cosas. La otra, recuerden que en Canaán había lugares altos de sacrificio a los ídolos, que eran, digámoslo así, eran los prostíbulos de la época. Allí las prostitutas se acostaban por pago, obviamente eran rituales sagrados que los pueblos paganos tenían, y estos dos hijos de Elí iban y se acostaban con esas mujeres. ¿Ustedes se imaginan cómo se sentiría Dios con este par de joyas? Si usted fuera Dios, ¿cómo se sentiría con este par de reliquias de los hijos de Elí? ¿Contento o enojado? Bastante enojado, ¿sí o no? Por eso les digo, pregúntese, porque de pronto su fe está en el lugar equivocado. Porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien hechas, pero resulta que escaseamos en cosas que realmente necesitamos en nuestra fe. Ellos hacían esto y resulta que por allá Elí se daba cuenta y como buen padre de esos de ahora, de los que no castigan al hijo porque temen que los mande a la comisaría de familia o que lo lleven a la cárcel porque qué pecado pegarle al niño. Ay, no se le puede pegar al niño porque se trauma. Dios mío. Entonces Elí le decía, oigan niños, muchachos, eso no se debe hacer, eso está mal hecho. Y hasta ahí llegaba la reprimenda de Elí. Y ellos obviamente hacían lo que les daba la buena voluntad. No les importaba ni lo que dijera la ley de Dios, ni lo que Dios pensara de ellos, ni lo que pensara su papá de ellos, nada. Por eso Dios los descartó. Y en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, nos dice,
en el versículo 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que me ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de mi padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dice el verso 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Y de ahí en adelante diciéndole en el versículo 34, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Por causa de su rebeldía a Dios, a su Padre y a la ley de Dios, Dios los condenó a muerte. Ya estaban condenados. Nosotros a veces nos preguntamos, y nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué a la gente mala le va tan bien? Yo sé que muchas veces nos hemos hecho esta pregunta. Nosotros somos buenos, no le robamos nada a nadie, tratamos de hacer las cosas correctamente y nos va mal. Y resulta que uno de esos vecinos, o esos amigos, esos parientes, o esos conocidos que son mala gentes, que son, mejor dicho, lo peor de lo peor, y les va bien. Pero aquí les estoy dando la respuesta. Su final es un final de muerte. A diferencia del final que nos espera a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro final es un final de vida. Porque el reclamo que Dios le hace a Elí es un reclamo justo. Y el reclamo que Dios nos hace a nosotros hoy es un reclamo justo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Será que está en el lugar equivocado? ¿Será que estamos viviendo la fe de la manera que no es correcta? Porque preguntémonos, a veces cuando nos va mal, a veces puede ser un asunto de que la fe está en el lugar incorrecto. ¿Y sabe por qué Israel no repuntaba contra los filisteos? Porque Israel pensaba que el solo hecho de que el arca estuviera en un lugar era suficiente para que Dios los librara de los enemigos. Pero el problema es que ellos no entendían, y dice el capítulo 3, verso 1, que ellos necesitaban de algo para poder ser librados de sus enemigos, y era la palabra de Dios. Por eso dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, es decir, Dios no se estaba manifestando, ni siquiera en el arca. Ni siquiera en el arca, que era el lugar donde Moisés habló cara a cara con Dios. Era el lugar donde Josué estaba permanentemente allí antes de ser el conquistador. Y era el lugar donde en ese momento estaba ahora Samuel, el peladito Samuel. Porque mientras Elí estaba durmiendo en su casa, en su habitación, Samuel, dice la Biblia, en el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba ¿qué? El arca de Dios. Donde estaba el arca de Dios. Y dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Es decir, esto nos está diciendo que antes de que Israel completamente dejara a Dios de lado. Porque ya estaban dando el primer paso.
Simplemente Dios era una reliquia. Lo que hace la gente del mundo, ¿qué hace la gente del mundo? Se pone escapularios, se pone camándulas, se pone cosas, pensando que Dios los va a librar con eso. Y he visto casa en ruinas con cuadros de un divino rostro, pero casas en ruinas. Porque ese divino rostro no se va a bajar de ese cuadro a arreglar la casa. Se los aseguro. Yo lo he visto. He visto gente accidentada en motocicletas con camándulas en el pie, camándulas en las manos, camándulas en el cuello. Le aseguro que de ahí no se van a levantar, a no ser que se rindan su corazón al Señor y Dios los quiera levantar de allí. Samuel nace en medio de esa cultura, de ese pensamiento. El pensamiento de que Dios no estaba presente, que Dios simplemente era un cajón de madera recubierto de oro, con cosas por dentro, llamado el Arca de la Alianza. Ese era el pensamiento de Israel. Dios está situado, Dios está allá. Estamos a la merced de todo esto, ya estamos abandonados. Dios está por allá lejos. Pero en medio de esos, Dios se manifiesta a Samuel y lo empieza a llamar. Como Samuel no escuchó nunca la palabra, como Samuel nunca había conocido a Dios, por eso él se dirigió a Elí. Y noten ustedes algo muy interesante. En el versículo 1, volvamos nuevamente al capítulo 3, verso 1, dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? ¿En presencia de quién? De Elí. Como quien dice, voy a poner el ejemplo de aquí las personas de los que sirven en la iglesia. Y los hermanos venían a servir a la iglesia en presencia del pastor. Como si el pastor fuera Dios. Y Samuel ministraba a la presencia de Jehová en presencia de Elí, como si Elí fuera Dios. Y por eso cuando Dios lo llama a él, ¿qué hace Samuel? ¿Se va para dónde? ¿Se va a buscar a quién? A Elí. Su fe estaba en el lugar equivocado. No era Elí. ¿Ustedes creen que si yo escucho una voz la primera vez, la segunda vez voy y pregunto y me dicen que no es él, ¿ustedes creen que yo voy a poner a levantarme otra vez a buscar la misma persona? La realidad es que uno tiene que darse cuenta de que lo que a veces pasa puede ser un llamado sobrenatural de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú estás viviendo ahora? Que puede ser un llamado de Dios hacia tu fe. ¿Qué es eso que Dios está haciendo en tu vida que te está incomodando? Porque es que levantarse uno a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana después de que le escucharon que lo están llamando a uno, eso no es cómodo. ¿A quién le gusta levantarse a las 2 o 3 de la mañana que lo estén llamando? Y que no me moleste. Se acuesta y se voltea para el otro lado. Los llamados de Dios no son cómodos. A veces no son cómodos. Y no son en horarios familiares. Y ahí es cuando Samuel, después de escuchar las indicaciones de Elí, escucha la voz de Dios. Y dice que a partir de ahí, Samuel no solamente recibe una revelación del juicio de Dios contra Israel y contra Elí y sus hijos, sino que Dios iba a comenzar a levantar el ministerio de Samuel, porque Samuel dejó de poner su mirada en Elí y empezó a poner su mirada ¿en quién? En Dios. Y a su nombre y a su pueblo la victoria, diga fuerte, y a su nombre y a su pueblo. Aleluya, gloria al Señor. Dice el versículo 19, versículo 18 y 19 dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Ahí es cuando Samuel está diciendo a Elí, mire, Dios me dijo que lo va a enjuiciar a usted y a sus hijos. Y miren la respuesta de Elí, ni siquiera fue, perdóname Señor, yo he sido pecador, mis hijos han sido pecadores, Señor, perdóname por el pecado de mis hijos, lo que hacía Job.
Ni siquiera eso, sino, bueno, Él es Jehová, que Él haga lo que Él quiera. Esa fue la respuesta de Elí. Ni siquiera un arrepentimiento. ¿Dónde estaba la fe de Elí? Se los puedo asegurar que no estaba en el Dios de Israel. No estaba en el Dios de Israel. Porque si él hubiera escuchado esas palabras, fueron 2 veces. Primero a través de un vidente que le advirtió. Entonces fue donde los muchachos le dijeron, muchachos, ustedes están portando muy mal. Y ya después a través de Samuel. Y aún así no hizo nada. Y nos dice la historia en el versículo 21. Sigamos leyendo. Verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Se va a aparecer en tu vida por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no puedes desechar la palabra de Dios de tu vida. Si es la manifestación más real que tiene Dios para ti, es la manifestación más real. El problema es cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de escuchar sana doctrina. Ahí la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿dónde quedó nuestra fe? El pastor me miró feo, el pastor no me saludó. ¿Dónde queda tu fe? ¿Tu fe está en el pastor? Mal hecho. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde está tu fe? Israel no entendió que su fe no debía estar en una caja de madera recubierta de oro. Que su fe debía estar en la palabra de Dios. Dice el capítulo 4, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero sí les voy a contar la historia. Que los filisteos van a atacar a Israel. Entonces imagínense los 2 ejércitos. Y ellos empiezan a pelear unos contra el otro. Y resulta que los filisteos prevalecen sobre Israel. Y matan muchos israelitas. Los israelitas huyen avergonzados porque nos están derrotando, nos están matando, como decían por ahí unos personajes de hace unos años. Nos están matando. Se reunieron en consenso. Y los ancianos dijeron, no, volvamos a la guerra, pero llevemos el arca. El arca nos va a dar la victoria. Y esa brillante idea de sacar el arca fue el principio de dolores para ellos. Porque en primer lugar, el arca no lo podía mover cualquiera, tenía que ser las personas consagradas para mover el arca. Y nos dice en el versículo 4 del capítulo 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ese fue el cóctel venenoso espiritual más grave que Israel hubiese podido hacer. Porque llevaron el arca del pacto de Dios y lo llevaron con semejantes personajes. Es como que una persona inconversa viniera a predicar acá. Una persona que no cree en Dios viniera a predicar acá. Eso es lo que estaba pasando. Obviamente, como Dios es fiel a sus promesas, dice la historia antes de lo que les iba a contar, que los filisteos les dio miedo. Dijeron, no, esto nos van a acabar, vea, llevan ese cajón de los dioses de ellos, ese decían los filisteos, ese cajón de los dioses de ellos con los cuales salieron de Egipto, con ese nos van a destruir. ¿No ve que con eso hicieron y deshicieron en la región de Canaán?
Y decían ellos mismos, pero esfuércense, filisteos, cojan valor, cojan ánimo y peleen, porque suya es la victoria, se decían ellos mismos. Y dice en el versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofní y Finés. El juicio de Dios sobre una fe equivocada comenzó a caer. Yo les voy a decir una cosa, aquí haciendo un paréntesis de lo que estamos mirando en la palabra. ¿Ustedes creen que la situación económica que está viviendo Colombia es porque esto es causa de un gobierno o de otro? ¿Ustedes creen que la situación de los precios altos y de las dificultades de la violencia y todo esto es porque sí? Esto tiene una causa, y la causa de todo lo que estamos viviendo es el pecado de Colombia, de la idolatría que hay en Colombia, de la maldad que hay en Colombia. Todo eso se paga. Estamos recibiendo los estragos de gobernadores, de alcaldes, de presidentes, de ministros, de concejales, de senadores, de congresistas, que tienen vidas de pecado y no se han arrepentido en Dios poderoso. Pero no solamente de los que gobiernan y hacen leyes, también de un pueblo indolente, que vive feliz drogándose, que vive feliz en la lascivia, en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en la estafa, en el chisme, en la maledicencia. Todo eso es consecuencia del pecado, mis amados. Todo es consecuencia del pecado. Israel sufrió las consecuencias de su pecado. Total, le quitaron el arca. Les quitaron el arca. Se la llevaron los filisteos. Se la llevaron. Los israelitas salieron avergonzados, los pocos que quedaron vivos salieron avergonzados, tristes, harapientos, dice la historia. Porque en el mismo capítulo 4 dice que un hombre que salió de esa batalla todo harapiento, llegó a contar las buenas nuevas de lo que había pasado con el arca. Y resulta que Elí, que estaba sentado por allá en una sillita, ya tenía como 98 años, ya estaba cucho Elí. No veía ni por la familia. Estaba sentado en una sillita, le contaron la historia, pero cuando escuchó que el arca la habían capturado, se fue de espaldas. Entonces imaginan un señor de 98 años que se vaya de espaldas, se mata. Eso le pasó a él, se mató, dice la historia que se desnucó. No tanto le dolió el hecho de que sus hijos murieran, sino el hecho de que el arca hubiese sido capturada. Y dice también en el capítulo 4 que una de las nueras de Elí, la esposa de Finés, estaba encinta, y que cuando escuchó la noticia comenzó a parir el hijo, y que ese parir el hijo antes de tiempo la llevó a la muerte. Y Dios juzgó a esa familia por el pecado de Elí, de Ofní y de Finés. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿Dios estará juzgando nuestra fe o nuestro pecado? Porque lo que sigue la historia es muy interesante. Dice el capítulo 5 del primer libro de Samuel que Dios aprovecha el hecho de que los filisteos se llevan el arca para sus territorios, y son tan ingenuos los filisteos que ponen el arca al lado del templo de un dios llamado Dagón. Resulta que este dios llamado Dagón era mitad hombre, mitad pez, tenía manos de hombre, cabeza de pez, y resulta que escuchan un estruendo, ¡pam!, y van y se asoman, abren la puerta del templo y encuentran que esa estatua está hacia abajo, tirada en el piso, inclinada hacia el arca de la alianza. Ellos vuelven y la levantan, uy, no, se nos cayó Dagón, lo ponen otra vez en su sitio, y otra vez otro estruendo, ¡pum!, y vuelve y entran.
Pero ya se dan cuenta no que solamente la estatua está tirada al piso, sino que le mocharon las manos, le mocharon la cabeza y ya quedó el descabezado y el mocho. Entonces, ¿para qué sirve un Dios mocho y descabezado? Pues eso fue lo que le pasó a ellos. Y no solamente esto, dice la historia que ellos se quedaron con el arca como 6 meses. 6 meses se quedaron con el arca, alrededor de los cuales el juicio de Dios comenzó a tocar las vidas de todos los filisteos que estaban cerca del arca. Les comenzaron a dar tumores, se comenzaron a enfermar, hubo una peste impresionante. Entonces los que tenían el arca dijeron, no, mandémosela a los de tal región, y se empezaron a pasar el arca los unos a los otros. Y donde llegaba el arca había peste, la gente se enfermaba. Hasta que los filisteos dijeron, no, por allá en el capítulo 6, no, esa arca nos está matando, devolvámosla, pero devolvámosla en una carreta nueva, devolvámosla con unos tumores de oro y unos ratones de oro como ofrenda, y unas vacas que recién hayan parido, y que se vayan solas las vacas, y si sube a la cuesta de no sé dónde, yo no me acuerdo el nombre donde ellos tenían que subir, pues entonces porque si era juicio del Dios de los israelitas, y si no, entonces quién sabe qué sería. Y organizan todo y mandan el arca sola en una carreta nueva con 2 vacas, y la carreta se va hacia Israel, hacia donde esperaban que ellos llegaran. Y bueno, la historia sigue. El caso es que cuando miramos el capítulo 6, encontramos que cuando Israel recibe el arca, obviamente preparan el sacrificio, organizan todo, pero hay un problema, y es que como escaseaba la palabra de Dios, ellos no sabían ni cómo transportarla, ni cómo tratarla, ni qué se debía hacer, ni qué sacrificios se debían hacer. Lo único que se les ocurre es, trituremos la carreta, hagamos una fogata, sacrifiquemos las vacas y pongámoslas en sacrificio allí para el arca. Eso es todo lo que se les ocurre. Ni siquiera qué hacemos con esos tumores de oro, esos ratones de oro, ni siquiera saben qué hacer con eso. El caso es que tuvieron la deshonra, digámoslo así, tuvieron la deshonra de, incluso unos de la misma región, de levantar la tapa del arca y mirar dentro. Y dice la Biblia en el versículo 19 del capítulo 6 de Samuel: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Pregunto, ¿dónde estaba la fe de estos hombres? ¿Dónde estaba la fe? Israel perdió su fetiche. Y para que los que no entiendan la palabra fetiche, por ejemplo, es cuando yo digo cosas como esta: este es mi lapicero de la suerte. Yo siempre lo cargo para todos lados. Y yo siempre que voy a firmar algo, lo utilizo mi lapicero de la suerte para que me vaya muy bien. Eso es un fetiche. Eso no es de Dios. Porque usted le está atribuyendo poderes mágicos a un objeto que se puede destruir. Eso es un fetiche. La gente le estaba atribuyendo poderes mágicos a una caja de madera recubierta de oro. Porque no era la caja, y no era lo que contenía la caja, era quien se manifestaba en ese lugar. ¿Y quién se manifestaba en ese lugar cuando estaba en el tabernáculo? Dios. Dios era el que se manifestaba en esa caja, pero no en esa caja, sobre ese lugar, donde estaba esa caja, en ese lugar. Ese era el lugar santísimo, donde no podía entrar absolutamente nadie. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo, con el riesgo de que pronto allá adentro le dieron patatús y nadie podía sacarlo. Entonces por eso el sumo sacerdote, esa sola vez que tenía que entrar al lugar santo santísimo, tenía que entrar con un pie amarrado de una soga, y la gente afuera tenía la soga,
Y si jalaba la soga y no movía el pie, sáquelo, mijo, porque se murió. Porque eso pasaba. Sumo sacerdote que entraba en pecado ya se moría. Allá se moría. Ahora, volviendo a la historia. Miren todas las personas que fallecieron por esa idea de llevar un objeto a una guerra y no de llevar el respaldo de Dios. Si Israel sabía que Samuel era un profeta de Dios, ¿por qué no le consultaron a Samuel? Y le preguntaron: Samuel, debemos ir a batallar contra los filisteos, ¿por qué no le preguntas a Dios? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué tomaron la decisión de que era mejor llevar el arca? Porque su fe todavía no estaba en el Dios de Israel, ni estaba en la palabra del Dios de Israel, sino que su fe estaba en un artículo, en un objeto. Y quiero decirte en esta mañana algo muy importante. Ponte a pensar, ¿en dónde está tu fe? ¿Tu fe está en tu empleo o en tu seguridad financiera? ¿Tu fe está en tu seguridad familiar? ¿Tu fe está en tu necesidad ahora? ¿Dónde está tu fe? Diga conmigo, ¿dónde está mi fe ahora? Hágase esa pregunta, pero no me la responda a mí. Se la responde usted misma y usted mismo. ¿Dónde está tu fe ahora? En el capítulo 7 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, nos dice que el arca se queda 20 años en un lugar llamado Kiriat Jeraim, o más conocido como el nombre de Berseba. Para que tengamos una idea, es como si voy a colocar una idea. Es como si el arca inicialmente estuviera por allá en Caucasia. Todos conocen Caucasia. ¿Alguien conoce Caucasia? ¿Cierto? Ya ahorita que aprovechando que están las noticias de Caucasia. Por allá estaba el arca de la alianza. Resulta que con el paseíto que le dieron los filisteos, resultó por allá en Pasto. Así quedó el arca de lejos del tabernáculo. Quedó lejísimos. Quedó por ahí en Pasto, al sur de Colombia. En Israel sería al norte, la tenían al norte, la bajaron y se la robaron y la devolvieron y la tuvieron que dejar en el sur. 20 años estuvo en una casa de un hombre llamado Abinadab. De un hombre llamado Abinadab. Dejó de ser el arca del pacto de la alianza del pueblo de Dios para convertirse en un objeto de la casa de Abinadab. Y hay algo interesante, y es que a pesar de que los filisteos habían visto y habían experimentado el juicio de Dios sobre sus vidas, la muerte, la peste y todo esto, los filisteos dijeron: no, vamos a atacar a Israel, vamos a acabar con Israel. Y el capítulo 7 nos dice que ellos se organizaron para ir a atacar a Israel. Y resulta que el versículo 3 nos dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astaros de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo ¿a quién? A Jehová. Diga conmigo: yo quiero servir solo al Dios de los cielos, al Señor de las naciones, a Jesucristo mi Señor. Pero antes hay que quitar los Baales, porque posiblemente tu fe esté en los Baales. Pregúntate: ¿cuál es tu Baal? ¿Cuál es tu Astarot? Puede que haya gente que todavía guarde virgencitas por ahí debajo del cajón. Eso no salva, esos son demonios. Puede que haya gente que todavía se ponga escapularios, eso no salva, esos son demonios. Puede que haya gente que confía en que tiene una cuenta bancaria muy grande, eso no salva. Eso es mamón, el espíritu de mamón.
Puede que haya gente que confíe en que, ay, es que yo voy a la iglesia todos los domingos y me siento ahí y ronco al más de bueno, pero voy a la iglesia. Eso no salva. Venir a roncar a la iglesia no salva. ¿Qué es lo que finalmente movió a Israel a poner sus ojos en Dios? La palabra. Es que lo que Samuel estaba diciendo a Israel, eso no se lo inventó Samuel. ¿Ves? ¿Será que me inventó alguna cosa fácil a Israel? A ver si no, es que eso ya Samuel lo había escuchado directamente de Dios. Samuel sabía el pecado de Israel, porque Dios le mostró a Samuel el pecado de Israel. Y cuando Israel se da cuenta por la voz de Dios a través de este profeta, ellos toman la decisión de salir de todos esos ídolos, de esos Baales, de esas Astarot. Y dice en el versículo 5, y Samuel dijo, reunid a todos Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Listo. ¿Estás escuchando ya la palabra de Dios? Espero que el Señor te esté hablando en esta mañana. Muy bien, gloria al Señor. Pero ahora te falta una cosa. Te falta orar. No hay victoria que se gane sin una lucha. No hay batalla que se gane sin pelea. Dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. No se ponga a pelear con su vecino, con su amigo, con su cónyuge, con su hijo, con su mamá, con su papá. No se ponga a pelear con nadie. Su lucha y mi lucha es contra huestes, potestades, huestes de maldad en las esferas celestiales, espíritus inmundos. Hay un demonio con el cual he tenido que pelear hace unos años. Un demonio que ha querido atacarnos. El Señor me lo mostró y sé que es algo espiritual. Y si yo no me meto en ayuno, y si yo no me meto en oración, y si yo no me meto a buscar la palabra, a buscar la presencia de Dios, y si yo no quito de mi vida todos los Baales y las Astarot de mi vida, yo no voy a recibir el respaldo de Dios. Por eso es muy importante que escuches su palabra, pero también que ores. Diga conmigo, debo orar. Y como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Orad sin cesar, sin descanso. Dice el versículo 7 del capítulo 7 que los filisteos escucharon que estaban en Mizpa y se fueron contra Israel. Y los hijos de Israel tuvieron miedo a los filisteos. Pero resulta que después de que Samuel presentó la ofrenda a Dios, el holocausto al Señor, dice el versículo 9, y Jehová le oyó. Cuando tomaron la decisión correcta, Jehová los oyó. Y dice el versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Cuántas espadas, cuántas lanzas tuvieron que tener en sus manos Israel para vencer a los filisteos aquí? Ninguna. No tuvieron que pelear. No se tuvieron que esconder, no tuvieron que salir huyendo. ¿Sabe que lo más tremendo de todo es que no murió un solo israelita en esta batalla? No murió uno solo, porque Dios les dio la victoria. Y por eso el versículo 12 Samuel pone una piedra y dice Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo luego le pregunto, ¿dónde está su fe? ¿No cree usted que usted puede declarar hoy palabra de victoria diciendo que hasta aquí lo ha ayudado Jehová? ¿Cuántos pueden decir esto? Amén. ¿Hasta aquí nos ha ayudado o no nos ha ayudado? O dígame, ¿quién está pasando tanta necesidad que Dios lo ha abandonado completamente?
que lo ha soltado, lo tiene viviendo debajo de un puente, lo tiene comiendo periódico, con agua con sal. De una u otra manera hemos visto la gloria de Dios en favor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos declarar: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Diga conmigo: Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y dice el verso 13: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos, que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. La gran lección que nos deja esta historia de hoy es que tenemos que poner nuestra fe en el lugar correcto. Nuestra fe tiene que estar en el lugar correcto. Samuel, cuando entendió a quién tenía que servir, Dios lo levantó como el gran profeta de Israel. Israel, cuando entendió a qué Dios tenía que escuchar, Dios lo libró de la mano de sus enemigos y le dio paz. Si usted y yo estamos esperando que en nuestras vidas haya un resultado favorable y podamos tener paz en medio de las adversidades, entonces nuestro deber y nuestra responsabilidad ahora es poner nuestra fe en el lugar correcto. Su palabra, su presencia, su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, entregamos en tus manos, poderoso Rey, la palabra que nos has dado. Señor, queremos poner nuestra fe en el lugar correcto. Señor, aunque aparentemente a veces creemos estar bien espiritualmente hablando, pero Padre, tu palabra nos enseña que aún tenemos que corregir nuestra mirada, dejar de confiar en hombres, Señor, dejar de confiar en cosas, Señor, poner nuestra mirada, nuestro corazón y nuestros oídos atentos a tu palabra, Padre, dejarnos guiar por el poder de tu Espíritu Santo, Rey de Gloria. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta mañana oro y clamo a ti, Señor, y pido para que derrames de tu gloria sobre este tu pueblo santo que está congregado en esta mañana, Señor, al cual le has hecho un llamado, Señor, de seguirte, de servirte, de ser un pueblo santo, apartado para ti, Señor Dios de la gloria. Padre, oro para que en este pueblo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quites todos los Baales, Señor, quites todos los Astarot, Señor. Nos libres de la mano de todos los filisteos espirituales que han querido tomar ventaja de nosotros, de nuestras finanzas, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestros trabajos. En el nombre de Jesús de Nazaret no tienen poder y no tienen autoridad. Y oramos en esta mañana, Padre, para que derrames de tu gloria conforme a tu poder, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, en el bendito nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Rey de los cielos en esta mañana?